Buenos días, queridos hermanos y hermanas, amigos y amigas en Cristo. El día de hoy, nuestra reflexión está enfocada en solo un versículo bíblico, pero que es de una tremenda trascendencia, que es de una tremenda fuerza y que es una instrucción bastante clara, bastante precisa y que al parecer muchos de nosotros ignoramos deliberadamente lo que este versículo bíblico nos presenta, lo que nos instruye, la, la orden, porque así lo deseo ver, que nos da la palabra de Dios a través de este versículo y la dejamos pasar de largo. Antes, dos elementos. El primero, orar y dar gracias a Dios por el tiempo maravilloso que nos permite. Darle gracias a Dios por todo, aún por las dificultades, aún por las vicisitudes que se nos presentan en el día a día, aún por esos momentos de dificultad, de angustia que a veces nos embargan, nos rodean. Darle gracias a Dios porque nos permite estar rodeados de personas que nos aman, porque nos permite estar vinculados a un proceso espiritual con Él. Más aún pedirle perdón por nuestros errores, por nuestra idolatría, porque en ocasiones somos necios y como dice la palabra, somos como el mulo, sin entendimiento. Asimismo, Señor, te pedimos que tengas misericordia de nosotros, de las personas que no te conocen, de las personas que tratan en vano a través de su propia fuerza de resolver estas cotidianidades. Padre, en ti hemos reconocido toda fuerza, toda santidad, para que seas tú, Señor, alabado, para que seas tú, Señor, exaltado, porque en ti está todo poder, Padre. A ti nos acogemos. En ti, Señor, nos refugiamos. Ten misericordia de nosotros, Señor. Guíanos, oriéntanos, ministranos, fortalécenos y danos la sabiduría necesaria, Señor. A ti sea la gloria y la alabanza por todos los siglos, en el nombre de Jesucristo, nuestro hermano mayor. Amén. Y en segundo lugar, pues preguntarle si ha logrado hacer el ejercicio que veíamos en nuestra pasada reflexión, y es ser dueños de nuestro lenguaje, ser conscientes por unos minutos de la vida misma, del mensaje que estamos transmitiendo. Que esos minutos se nos vuelvan horas, las horas días y los días se nos vuelvan la cotidianidad. Bueno, así las cosas, vamos de plano a nuestra reflexión del día de hoy, el cual, como les mencionaba al principio, está fundamentado en una instrucción, en una orden clara, contundente, translúcida, que nos da la palabra de Dios. Y encontramos este versículo allí en la epístola de Pablo a los Efesios. Epístola de Pablo a los Efesios, en el último capítulo de la epístola, del capítulo 6. Allí, en el capítulo 6, en el versículo 18, inmediatamente después de la armadura del cristiano, la armadura del creyente. ¿Recuerdan? Está allí en Efesios 6. Y en uno de los últimos versículos, en el versículo 18, se establece algo bien fuerte, bien importante, y que nosotros en muchas ocasiones hemos ignorado deliberadamente. Y hemos ido acomodando eso
a nuestra facilidad, ignorando de plano lo que el Señor nos dice. Vamos pues a Efesios capítulo 6, versículo 18. Miremos. Voy a leerlo en la versión Reina Valera 1960. Efesios 6, versículo 18, dice la palabra de Dios: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Les decía, esto está inmediatamente después de la armadura de Dios, y la encontramos allí en el capítulo 6, en el versículo 10, en donde, si me permiten, con el ánimo de contextualizarnos un poco, voy a leer desde allí, desde el versículo 10 al 18, solo con el fin de contextualizarlos, porque el versículo que nos ocupa el día de hoy, de una manera radical, es el versículo 18, y es el de la oración. Pero miremos qué implica una cosa con la otra. Dice en la versión antes citada: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. La palabra de Dios da por hecho, da por sentado, que nosotros tenemos toda la armadura de Dios. Toda. No dice colóquese una parte o váyase vistiendo con la armadura de Dios. En dos ocasiones, en dos versículos, nos dice toda la armadura de Dios. Lo encontramos allí en el versículo 13 y en el versículo 11. Toda la armadura de Dios. Da por sentado que nosotros nos pusimos toda la armadura de Dios. Es decir, que tenemos la fe, que tenemos la palabra de Dios, que tenemos el Espíritu, que tenemos el Evangelio. La Biblia da por sentado que eso ya lo hicimos. Claro. Ahora bien, si nosotros tenemos toda la armadura de Dios en y con nosotros, repito, la Biblia lo da por sentado, el remate de todo esto, la cúspide de tener la armadura de Dios. Por eso se remata con el versículo 18. Es la oración.
Muchas veces nos vemos, nos hacemos, somos vulnerables ante el pecado. Somos vulnerables ante la acción de las tinieblas, la acción del diablo en nuestras vidas. Muchas veces nos hacemos tremendamente vulnerables por el pecado. Ah, pero es que yo tengo toda la armadura de Dios. Entonces, ¿estás orando todo el tiempo? Sí, eso pensé. La instrucción, la orden, el complemento es totalmente claro. Dice, orando en todo tiempo. No dice orando por la mañana. No dice orando antes de dormir. No dice orando antes de consumir los alimentos. La palabra de Dios le dice eso, orando en todo tiempo, permanentemente. Es más, a renglón seguido, ratifica, remacha esta instrucción. Dice, orando en todo tiempo, y en el renglón siguiente dice, y velando en ello con toda perseverancia. Es decir, además de orar, debe orar todo el día y debe insistir en ello. Debe perseverar en ello. ¿Mm? Dice que con súplica en el Espíritu. Muchas veces nuestra oración es simplemente una repetición. Nuestra oración muchas veces se convierte en un breve monólogo. Es tan importante esa palabra súplica. ¿Usted ha visto de pronto a una persona pidiendo que no la maten? Eso es súplica. ¿Ha visto una persona en el desierto gimiendo por agua? Eso es súplica. Y Dios en su palabra nos dice, oren en el Espíritu con toda súplica. ¿Mm? Con toda oración y súplica en el Espíritu. Anteriormente yo pensaba, bueno, yo puedo orar por la mañana, al mediodía y por la noche, pero es que todo el día no puedo. Yo soy un tipo tan ocupado. Y algún día, en uno de esos tintos, acostumbro tomarme con el Señor, me decía, sí, vos sos muy ocupado, pero la instrucción que te estoy dando está por encima de las ocupaciones. Primero es orar todo el tiempo, en todo tiempo. Y yo, bueno, y entonces, ¿cómo le hago? Y la respuesta fue simple. De todo lo que estás haciendo, de todas tus ocupaciones, puedes hacer de ello una oración. ¿Está conduciendo carro o vehículo? Haga de esa conducción una oración. ¿Está trabajando? ¿Está en una reunión? Haga de esa reunión, de ese trabajo, una oración a Dios.
sea consciente de que usted no está trabajando, usted está orando al Padre a través de su trabajo. Ahora bien, la presunción es que su trabajo es un trabajo que agrada a Dios. La presunción es que es un trabajo que está dentro de los cánones de el credo en Dios y que es absolutamente consecuente con la palabra de Dios. O sea, si su trabajo es asesinar personas, yo de verdad dudo mucho que pueda orar a través de ese trabajo a Dios. Si su trabajo es la prostitución, yo dudo mucho de que ese trabajo pueda orar a Dios. Si su trabajo es el narcotráfico, dudo mucho que con eso pueda orar a Dios. Si es la corrupción, dudo mucho que su oración pueda agradar a Dios. Entonces empiece por revisar su vida y bajar. Más aún, empecemos por revisar nuestra cotidianidad. Empecemos por revisar nuestro segundo a segundo. Lo que usted escucha puede ser una oración a Dios o no. Lo que usted ve es una oración a Dios. Usted es de esas personas felices, viendo noticias todo el día, viendo caos, leyendo el cubo, porque usted hay que estar enterado. Eso es una oración a Dios. Yo no creo. Todo el día pegado viendo pornografía, viendo redes sociales. Eso es una oración a Dios. Lo que usted dice, lo que usted comunica, su lenguaje, lo veíamos en la reunión próxima anterior, verbal y no verbal. Su lenguaje es una oración a Dios. ¿Qué tal entonces si empezamos a revisar el segundo a segundo de nuestra existencia? ¿Qué escuchamos, qué vemos, qué hablamos, qué decimos, qué hacemos? Y empezamos a hacer de esto una oración. Y le repito, con plena conciencia de que ya tiene puesta la armadura de Dios. Es lo uno mezclado con lo otro. Es lo uno en unión perfecta con lo otro. Usted ya tiene la armadura de Dios, empiece a usarla a través de la oración. Deje de estar dando vueltas a las cosas. Deje de estarse saliendo de la Biblia. Deje de estar siguiendo ritos extraños y oraciones extrañas y cadenas de oración extrañas. La palabra de Dios es muy clara, es contundente. La palabra de Dios es espada de doble filo. Voy a culminar nuestra reflexión del día de hoy recordando cuál es la armadura de Dios. Y más aún, rematando con la instrucción de la oración, para que vean que es un solo elemento.
Miremos, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, o sea, como estamos en esa guerra espiritual, como estamos en esa guerra, entonces tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Es pues la invitación y la conclusión de nuestra reflexión del día de hoy, bien simple, pero totalmente trascendente. La reflexión y la conclusión de la misma es: vigilemos nuestro segundo a segundo. Revisemos con toda fuerza y con toda diligencia qué está entrando en nuestra vida a través del oído, de la vista, del tacto, de la boca. Revisemos el segundo a segundo, y donde veamos que a la luz de la palabra tenemos que hacer un cambio, veamos que tenemos que modificar algo para agradar a Dios, no dudemos en hacerlo. Entreguemos pues este día y pidamos a Dios la sabiduría necesaria para poder cumplir con su designio. Padre, a ti sea la gloria y la alabanza en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén.